Ya está en contacto con nosotros. Mario, gracias por este diálogo con nosotros. Tu primera mirada, ¿no?, y tu análisis respecto a lo que ha sucedido esta semana, la llegada de Sergio Massa como superministro con 3 áreas bajo su cargo. Lo primero que ocurrió esta semana fue lo inevitable. Un gobierno que estaba en default político, lo dije muchas veces con ustedes, Sí. que estaba en un tobogán. Sí. Un gobierno que estaba en estado líquido, sin ninguna pata de apoyo, es decir, era un tembladeral, y que termina de ratificarlo 24 días antes con el viaje de Batakis a Estados Unidos, que parece una persistente costumbre de este gobierno. Los ministros viajan y cuando están de viaje, en la mitad del camino le avisan que pierden el cargo. Es verdad. ¿No? O sea, nadie se quiere ir de viaje, Mario, para meterle un poquito de humor, hay ¿no? que, Aflojar un poco. Hay que recomendarle Cuando que te mandan que de ninguno viaje, vaya. no sabes si volvés, claramente. Qué bárbaro. No, pero con un agregado que le sumaron fuertemente a la incertidumbre ahora, porque estamos hablando de una visita no de cortesía a un bar, Claro. sino de una situación de extrema delicadeza como la que vivía la Argentina. Bueno, yo creo que implosionó el gobierno, pero no de Alberto, implosionó el gobierno de Alberto y de Cristina Fernández, porque acá convengamos que así como se ha dicho que hay una presidencia invertida donde el poder estaba en la vice desde hace 2 años y pico, y se dedicaron a ese tipo de ideologismo, de grandes discursos, de asambleas permanentes, muy alejadas de la realidad, terminaba donde terminaba. Es más, yo creo que estaba cerca del abismo cuando los gobernadores han ido a reunirse. Sí, sí. Cada vez que uno ha visto los gobernadores del peronismo yendo al CFI, uno tiene que preocuparse, porque cuando nosotros éramos gobierno y ellos iban, normalmente empujaban al presidente o le sacaban plata. Y ahora se dieron cuenta de que la caída era inevitable. Y además me parece que se enteraron de que dentro de los compromisos Bataki tenía que ajustar y transferencia a las provincias, cosa que no les gusta, que no quieren tampoco. ¿Y te parece que Massa va a seguir por ese camino? Ahora yo creo, hablar de personas. Acá guarda con reconstruir la magia en la Argentina, porque acá han armado un delivery que vamos a ver cuando lo abran al paquete dentro de 40 días. Puede haber un veranito, ahora como siempre, cuando uno está en un pozo de una crisis descomunal y se anuncia un cambio, es como que te pone un enchufe de generar expectativa. Pero después uno tiene que raspar. La expectativa no está sobre las personas, más allá de las características personales. Claro. Lo que está es sobre las políticas, sobre los hechos, y lo cierto es que la deuda entre el Tesoro y la deuda del Banco Central son 14 billones de dólares, a ver si entendemos. Entonces, pueden traerlo a Mandrake, puede venir una delegación de donde quieran del mundo. Ahora, lo que hay que hacer es cirugía, tienen que trabajar sobre eso. Entonces, este es un gobierno donde ya he escuchado algunas pequeñas cosas, van a anunciar el miércoles, pero algunas, por ejemplo, que no van a devaluar, porque esa es una condición del kirchnerismo básico, está en su manual, en el capítulo 1, ¿no?, prácticamente. En segundo lugar, uno tiene que preguntarse los interrogantes. Si nosotros tenemos un déficit en la energía que estaba previsto en 8.000 millones y va para 16.000 millones en todo el año 2022, ¿cómo lo vamos a cubrir? Claro. Pregunto, la segmentación de tarifa que se pone en marcha, hay que decirle la verdad a la gente. Son 14.500 millones que se ahorran. ¿Saben cuántos son? Sí. No, el 0,4 de los 16.000 millones. Por eso, creo que da 14.000, algo así, que es muy poco. Entonces están con 3 puntos del PBI de déficit, se habían comprometido a menos, pero no importa. Y además de eso, tenés otro agujero muy grande no resuelto, que es la inequidad con las provincias y lo que se ha hecho con los subsidios en el transporte. Claro. Acá pagamos 60 mangos y en el AMBA pagan 14, ¿no? Hablemos un minuto de lo político, porque uno piensa en este tridente. A esta altura hay que decirlo, hay mucho para decir sobre el tema, en las secuencias que van ocurriendo de estas renuncias, lo que hizo el otro día Massa con Scioli, en una comunicación política que deja mucho que desear, hay que decirlo, o al menos lo dejó a Scioli solo. Scioli, te guste o no, fue vicepresidente, gobernador, dejarlo solo frente a los periodistas. Bueno, supongamos que Massa se fue porque no quiere responder preguntas, está abocado al armado de su plan y de su gabinete. Pero muchos dicen, el tridente es siempre Cristina con el poder,
Pone a Alberto, Alberto se desgasta o lo desgastan, y ahora pone Massa y sigue o estira la mecha, como dice el juez, para el 2023. Digamos, sí. Primero era Alberto y Cristina, armado por Cristina, ahora es Massa y Cristina, siempre Cristina, ¿no? Es la que no se mueve. Claro. Pero en realidad, porque son los constructores de ese poder, de ese modelo, de ese diseño de sociedad, ellos están convencidos que ese es el camino, y ese camino va a volar por el aire. Sí. Es una situación explosiva a la que te llevan. Entonces, no es que uno quiera ponerse loco ni nada, pero además hay un dato muy significativo. Este gobierno demolió paso a paso la confianza en la sociedad, demolió la credibilidad, y no hay gobierno ni destino si alguien no confía en quien lo va a conducir. Recrear la confianza, salir de la incertidumbre a velocidad, porque acá no hay para tomarte 6 meses, significa en ese combo, además de eso, no sé, subir el Everest descalzo, más o menos. Entonces, independientemente, ya vamos a escuchar las medidas, vamos a ver si de lo que se trata es que fuiste un homeópata o estás enfocado frente al problema en serio. Yo no tengo duda de que va a haber un veranito, va a haber hiperquinesis política, movimiento, acciones, reuniones, todo esto es... como cuando llegó Mansur, ¿te acordás? Cuando llegó Mansur o cuando... Comenzaron las reuniones de gabinete. A las 7 de la mañana, después vino Scioli y hubo fotos en tapa de revista, ¿no? La revancha, se hablaba de la revancha, sí. Llegó Mansur, la inflación la controlaba levantándose temprano. Las reuniones de gabinete eran a las 6 de la mañana y el país no tenía rumbo. Entonces, además de eso, los antecedentes de la Argentina, de cualquier país, demuestran, es palmario eso, que a mayor crisis, la expectativa de que lo que viene es la solución es mayor. Entonces se anuncia como una suerte de magia, pero eso se consume también a mayor velocidad. Entonces, no hay 6 meses. Sí, puede haber incentivo a la exportación, todo eso es necesario, pero equilibrio fiscal, gasto público, déficit. Yo recuerdo el discurso de Cristina, dijo que el déficit no generaba inflación, ponía de ejemplo varios países del mundo, Estados Unidos. Que no son comparables para nada. No, pero además esos países tienen dónde financiarse. Claro. Nosotros no tenemos cómo financiarnos para financiar el déficit con la maquinita, es decir, con emisión. Han raspado la olla y tienen que juntar divisas en 60 días y se gastaron el monto de la emisión que tenía. Entonces, a ver, muchachos que están en el gobierno, no nos hagan opinar a nosotros sobre un desfile de moda para ver si hay que elegir a alguien que se viste mejor. Acá hay que analizar los hechos, la política de los hechos, del gobierno, hacerse cargo del gobierno, Mario, hacerse cargo de la crisis y resolver la crisis. Y para eso están con tiempo de descuento. Claro. Recién hablabas de generar confianza, mencionabas también a Mansur. En ese sentido te quiero preguntar, horas antes, ni siquiera un día antes, horas antes de que Batakis saliera del poder, Mansur decía frente a la Casa Rosada, es nuestra ministra, tenemos que apoyarla. Después finalmente se termina enterando casi en el avión que termina en su salida. Digo, ¿cómo queda parado el país frente a estos cambios, también frente a organismos internacionales? Porque Batakis venía de una reunión con el Tesoro, con empresarios y con el FMI. Bueno, después yo no sé si se verificó o no, salió después de anunciados los cambios, que el presidente había hablado con la directora del fondo y después que desmintieron que no había sido así. Imagínense que para contribuir eso fue... Eso más la serie de escenas, tremendo, no me consta. Pero ¿cómo quedamos parados, no, frente a estos cambios, también a nivel internacional? Bueno, no, primero ubiquemos la situación de la Argentina en el mundo. Este gobierno nos llevó a un nivel de irrelevancia descomunal. Es más, hemos perdido por goleada la región en términos de la economía, aumentando la incertidumbre con países vecinos. Y en términos de la política macro, también. ¿No? Eso está por demás claro y es parte de la crisis, es lo que hay que remontar también. Es decir, ganar confianza en la sociedad y ganar confianza afuera. Entonces, esto no es un problema de que, mira, ahora los que ponemos son amigos de los que tienen la plata, como si vos fueras a un bar y te digan no te confío. Por Massa decís.
Por sus No, conexiones con... inclusive en general, digo, porque ¿qué es lo que se crea? Esa idea, estas horas que yo he visto. Bueno, cambiaron y bajó el dólar blue, como Sí. si se hubiese El largado de un dólar masa, el paracaídas. efecto masa, dicen, ¿viste? Sí, pero ¿saben cuál? Yo no creo que él esté pensando en ese efecto, porque es un efecto mosquito. Claro. Está en casi 300 mangos. Sí, Bataki sí. lo había dejado en 220. Entonces, eso irá al compás de decisiones económicas que las tienen que tomar ellos, porque gobiernan ellos. Entonces, acá vamos a ver si lo que buscan es un plan estirar para llegar o un plan para cambiar para intentar llegar. Cambiar de raíz los problemas. Ahora, falta de apoyo. Fíjense ustedes, hay un informe del radicalismo, hay las organizaciones sociales a través de las cuales baja la ayuda del Estado en estos primeros 6 meses, a través de ella tanto para uno de los programas, ¿no es cierto?, como para el otro que tiene que ver con alimentos y todo, se han llevado 334 mil millones de pesos. El giro a las provincias para planes similares ha sido 16.500 millones. Pero a ver si entendemos. Prácticamente han ido generando la desesperación un Estado paralelo afirmado sobre la pobreza. Claro. Entonces, pregunto, ¿esa modificación están dispuestos a dar una conversación, una batalla fuerte, a limpiar, a ver qué es lo que se hace? A retomar una auditoría del Estado con los gobiernos, de qué manera llevarlo adelante. Parece difícil. ¿Están dispuestos? Parece bueno, difícil. es uno de los socios, son parte del gobierno. Ahora, recién Ocaña decía que tal vez Cristina, que lo apoya, vía Máximo Kirchner, se dice, estaría eligiendo a Massa para que sea su garantía de impunidad, pensando que mañana comienzan los alegatos del fiscal en la causa en su contra por vialidad y obra pública. ¿Qué pensás de esta idea? No, lo que ya está fuera de discusión es que el proyecto de la vicepresidenta desde hace 2 años y medio tiene una sola obsesión: a la mañana, a la tarde y a la noche, que tanto en leyes como en acción política, de la mañana a la tarde y a la noche es una pelea con la justicia por el pasado y por lo que se juzga. Eso, así fue en plena pandemia, así empezó en plena cuarentena, reforma judicial, acuérdense ustedes, y todo eso lo apoyaba el presidente. Procurador, el Consejo de la Magistratura, la Corte. Entonces, la crisis que hay, la enorme fatiga social, está en la economía, pero también hay una enorme crisis sobre lo que se ha demolido en las peleas de la falta de respeto a la división de poderes y a las instituciones y con la justicia. Y no les quepa duda que yo no sé cómo terminará eso. Lo que sí sé que 9 días de alegatos, lo que van a mostrar y que debe molestar, lo que va a mostrar durante 9 días es un modo, una manera de cómo se hizo, qué se hizo con el Estado en este país, a dónde fue. Entonces, todo eso en este cúmulo de niebla que vive la Argentina, de oscuridad, ojalá puedan encender las luces. Lo que yo creo es que eso no va a ser gratis, porque la sociedad política que tiene armada, tiene limitaciones ideológicas por algún lado y movimientos y medidas que si no se toman, irreversiblemente, el veranito se va a convertir en frío. Y eso no son 6 meses. Podés incentivar las exportaciones a 6 meses, lo que vos quieras. Ahora, la demanda urgente para acortar una brecha que es casi 150%, una inflación que va a trepar, estamos hablando del 90%, algunos hablan más. Sí, pero sí. hace 4 días hablaba de han pagado una tasa de interés de 500.000 millones de pesos al 90%. Imagínense ustedes la necesidad que tienen para ver si pueden controlar y pueden absorber pesos. Entonces, ¿qué es lo que hay? Tienen que mandar el presupuesto en pocos días. Claro. Ahora, ahí vamos a empezar a ver la verdad. Claro. ¿Cómo van a ubicar los recursos, el cálculo de gastos? ¿Qué va a pasar con los cepos? Los únicos cepos que faltan son los cepos en el gabinete, nada más, y en el gasto. Después tienen todos los cepos a vivir por haber. ¿Qué desafíos le plantea a la oposición esta nueva
conformación, esta nueva estructura del Estado que tiene a Massa con 3 cuestiones de ministerios, con 3 ministerios antes, exministerios a su cargo? Yo creo que la oposición no debe plantearse una opción frente a las personas, sino frente a las políticas. Y obviamente que nada es abstracto. Con una crisis que te puso a la puerta del abismo y que mucho el peronismo soñó en algún momento que se iba a cumplir la autoprofecía de que ellos también se podían caer del gobierno y que se iban a ir antes, y que los aterra eso, porque siempre han procurado que se vayan otros, no ellos, le está poniendo una situación a la oposición. También tenemos que recasetarnos un poco nosotros, porque lo que tenemos que ver son las políticas. Yo soy bastante pesimista, pero siempre tiene que haber una chance de que vamos a ir, no van a producir los cambios que se necesitan a la velocidad que se necesitan. Dejaron pasar mucho el tiempo, embromaron y macanearon mucho tiempo. Mientras la Argentina iba a los banquinazos. Claro, pienso en la imagen pública de Massa, que tiene una imagen negativa muy alta, como el presidente, y pienso en la imagen interna, que muchos dicen conoce a sectores bancarios, empresarios, lo conoce en Estados Unidos, es decir, allí conoce la política, transitó por casi todos los sitios importantes, desde su intendencia, pasando por el ANSES, jefe de gabinete, etcétera, etcétera. Pienso en esa dualidad. Y en la última decisión, por algunas dudas que surgieron, renunciar como presidente a la Cámara de Diputados y renunciar a su banca de diputado. ¿Qué pensás? No, sí, que eso va a ser. Eso me ha comunicado, va a renunciar a los... Pero digo, ¿está tratando de reconstruir o de mostrar también desde lo simbólico algún tipo de...? A mí me parece que frente a la magnitud de la crisis, una persona que preside uno de los cuerpos de eso y decide lanzarse a ponerse a jugar un proyecto de salida y salvación y querer tener en la retaguardia una banca, me parece que si querés dar algún signo de confianza, lo que sea, a la inversa, le está diciendo en cualquier momento me vuelvo. Claro, eso me parece, nunca dudé que ese debería ser el camino. No, pero algunos tomaron licencia en su momento, hay que decirlo también. Sí, además el pedido de licencia de un legislador para ir a ocupar un cargo al Ejecutivo se ha otorgado en muchas oportunidades, pero no se ocupa la banca, es decir, que es un voto menos el que tienen también, ¿no? En una Cámara muy pareja. Pero acá van a tener un voto más. Creo que además la dimensión de la crisis hace que quien sea, llámese Juan Pérez, si va a ser un jueguito de especulación personal, me parece que hay que te corren la silla. Acá hay que tomar conciencia. Acá no está llegando el hada madrina a reconstruir lo que se destruyó a una velocidad gigantesca en estos últimos 2 años y a donde el piso de confianza perforó el piso, se ha ido al cuarto subsuelo. Es decir, eso no hay que sacárselo de la cabeza. Nosotros tenemos que hacer docencia, hablar con la sociedad, interpretar bien a la gente, actuar nosotros con moderación, pero con mucha claridad de qué es lo que se hace. Nosotros no podemos, tenemos que estar viendo si vamos a estar frente a un homeópata. La figura del homeópata sirve porque el cuerpo está enfermo, hay síntomas por todos lados, la fiebre es el dólar. O si vamos a tener un gobierno donde a la terapia entran a hacer cirugía. Claro. No solamente andar tomándole la fiebre y hacerse una fiesta cuando le bajó 2 grados, ¿no? Es decir, estamos en una de las peores situaciones extremas de combo, de gravedad y de pérdida de confianza de un gobierno. Muy frágil. ¿Es la última carta la que se juega el gobierno con Massa? Yo pienso que cuando Batakis creían jugando al ajedrez, que estaban jugando una ficha muy grande y lo único que habían hecho era mover un peón. Ahora creo que se achican todos los márgenes. Cuando la crisis toma velocidad, 20 días más de desgaste equivale a mucho más de 20 días. Entonces creo que hay tiempo de descuento. Tienen que hacer mañana lo que tenían que haber hecho ayer. Ahora, y eso al gobierno no le da mucho margen. En este contexto de gran desconfianza que vos mencionás, digo, no es menor el dato que menciona Hugo de que las encuestas le dan una muy mala imagen a Sergio Massa. Digo, es importante, ¿cómo sortea eso? Pero y sí, no le preocupa a él.
Claro. Claro. Y vamos a poner a analizar nosotros las encuestas. Nosotros lo que tenemos que analizar es la política. ¿Qué van a hacer? Eso es lo que hay que hacer. ¿O ustedes creen que las decisiones políticas de Cristina son en base a las encuestas? Claro, no, claramente. Ahora, ¿me podés explicar lo de Batakis? Vos sos un hombre de la política, un experimentado lobo de mar. No. ¿Por qué gastaron o por qué se desgastaron? Muchos dicen que Batakis hizo, con suspicacia, ¿no?, cierto trabajo para la devaluación implícita que se generó con este dólar que fue de 2.20 a 300 por lo menos. No, pero no creo que la buscaron para eso. También ustedes saben, eso es de los analistas de ustedes, no de nosotros. Nosotros tenemos que estar lejos de las peleas de palacio. Es un palacio lleno de desconfianza, lleno de intriga, bueno, claro. sin un proyecto común. Un palacio lleno de desconfianza es un resumen, sí. Bataki no era un problema para nadie internamente. Lo que era un problema para los argentinos por la falta de confianza y credibilidad. Pobre mujer. Claro. ¿Y cómo te imaginás lo que resta del gobierno de Alberto Fernández, dado todo este contexto? Yo creo que si siguen por el camino que el kirchnerismo creó, haciendo futuro con el pasado, las fichas están jugadas. Por supuesto que nada está regalado, porque yo creo que si tienen un plan estirar al 2023, no van a tener ningún pudor en hacer lo que quieran. Ese plan estirar al 2023, peligroso. ese plan estirar, ¿podés explicarlo en qué consistiría según tu mirada, Negri? No tiene mucho de dónde armar un plan estirar, porque todo presupone financiamiento, presupone equilibrar cuentas, equilibrios fiscales, parar la emisión, cumplir con el acuerdo mínimo, que fue un acuerdo casi de pariente con el fondo que han tenido que patear todo para adelante. Pero me parece que hay síntomas de agotamiento. ¿Qué van a hacer con el campo? Que al único que le sacaron 20.000 millones de dólares. Bueno, claro. hubo un acercamiento de Massa, ¿no?, con Nicolás Pino, al menos un llamado. Muchos dicen que si hubiese ido Massa a la rural, hubiera marcado una diferencia fenomenal. Pero aunque sea el llamado, ¿es algo o no? No, el llamado es un llamado. Nada más que eso. Creo que vale 20 centavos, no sé. Un llamado es un llamado. Lo que hay que ver, sí. Lo que sí creo es que, bueno, en ese plan estirar no tengo idea, por favor, no hay información. Pero si estuvieron, dicen que no está atrasado el tipo de cambio, ya le estaban ofreciendo un cambio diferencial, estaban reconociendo que está atrasado el tipo de cambio. Claro. A lo mejor este nuevo equipo que viene piensa que le puede decir al campo, te doy el dólar libre, no sé, a 2.80 durante 90 días y me liquida las exportaciones, para ver si me hago de 6.000, 7.000 millones de dólares. No sé, estoy hablando como si estuviera en un bar, ¿no? Claro. Tomando un café con alguien que no conoce. No, pero está quiero bien. decir, Un domingo a la tarde-noche está bien. El gobierno va a hacer cualquier cosa. Correcto. Va a hacer cualquier cosa. Y nosotros tenemos que estar muy, muy serenos, porque yo creo que no van a resolver los problemas de fondo para que la Argentina vaya hacia el futuro, que lo acerque al futuro. Correcto. Hacia un país normal con un gobierno normal. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Enorme Un entrevista. gusto, Muchas gracias de nuevo. Bueno, vamos a hablar ya con